Cada vez que Él nos da el privilegio de comparecer delante de su pueblo, tenemos un pensamiento mutuo y ese pensamiento es que nos debemos al Señor. Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y ese reconocimiento, hermanos, nos postramos delante de la presencia del Señor porque Él es digno y Él es el que provee todo lo que necesitamos para servirle en su obra. Estamos siendo instruidos a través de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a ver algo en relación a la sana doctrina y a la doctrina reprobada. Les invito a que busquemos en la carta a Tito, capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 únicamente. Carta a Tito, capítulo 2, el versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El Señor siempre nos bendice cuando leemos su palabra y la meditamos. En esta carta pastoral que el apóstol Pablo escribe a Tito, le escribe a lo largo de esta carta instrucción, hermanos, en relación a exhortaciones para la conducta de un creyente. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ya Tito había sido instruido por el apóstol Pablo acerca de las verdades reveladas en la palabra de Dios. Porque hemos aprendido, hermanos, que la doctrina es la verdad revelada de Dios a los hombres. Es la enseñanza, la instrucción de Dios para el hombre. Esa es la doctrina. Y cuando se comparte, hermanos, esa verdad tal cual la hemos recibido en su palabra, la misma Escritura la cataloga como sana enseñanza, sana doctrina. Cuando el apóstol Pablo le da esta exhortación a Tito, ya le ha hecho una referencia en relación a la enseñanza reprobada de los falsos maestros. Ya Tito ya ha sido instruido en relación a que existían enseñanzas allí mismo en la iglesia en la isla de Creta. El apóstol Pablo había instruido a Tito. Y eso lo podemos ver, hermanos, aquí mismo en este capítulo 1, donde le dice a Tito el apóstol Pablo en el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos,
su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El apóstol Pablo había instruido a Tito en relación a esas falsas enseñanzas. ¿Qué es una falsa doctrina, una falsa enseñanza? Sencillamente, hermanos, es todo lo que contradiga la verdad de Dios. Todo lo que contradiga la verdad de Dios, eso es falsa enseñanza. Pervierten la pureza de la verdad revelada, la pureza de la verdad inspirada y la pureza de la verdad iluminada. Pero es ahí donde el apóstol Pablo instruye a Tito para que él haga la diferencia de una falsa enseñanza, y él es exhortado, es llamado a que predique la verdad de Dios. Esas verdades en las cuales Tito fue instruido por el apóstol Pablo. Por eso le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú, le dice el apóstol Pablo a Tito, esta es una carta pastoral, hermanos, y por lo tanto es una carta universal. Y de esa manera, cuando el apóstol le dice tú, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, es como que si nos lo estuviera diciendo a nosotros mismos. Somos llamados, somos exhortados, hermanos, a hablar la verdad de Dios, la sana enseñanza, la sana instrucción recibida de Dios, la sana doctrina. La misma exhortación le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículo 2, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí, hermanos, lo que estamos viendo en la enseñanza de Pablo a Tito, el contraste entre la falsa enseñanza y la enseñanza sana. Y él es exhortado a predicar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Solo la verdad de Dios, hermanos, como hemos oído y hemos aprendido, esa verdad emanada de la mente y el corazón de Dios, revelada a nosotros. Esa palabra que es viva y es eficaz. Oíamos, hermanos, lo que el Señor Jesucristo compartía con los discípulos, y Él les decía: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.
Esa palabra de Dios es la única, hermanos, que actúa poderosamente en nosotros los creyentes. Tiene poder para edificar, poder para sobreedificar. Es poderosa la palabra de Dios, hermanos, porque cuando la escuchamos, nosotros sabemos que es Dios hablando a su pueblo. Es Dios mismo, hermanos, hablando a nuestros corazones, llegando a nuestro entendimiento para que esa sana doctrina, esa instrucción afecte nuestras vidas. Y al afectar nuestras vidas, las ponemos por obra. Es la palabra de Dios la que actúa, hermanos, para que nosotros seamos transformados para llevar a cabo una vida piadosa. Porque esa palabra tiene poder, hermanos. Eso mismo le decía el apóstol Pablo cuando escribía a la iglesia de Tesalónica. Las mismas instrucciones a aquellas iglesias primitivas, aquellas iglesias nacientes, y esa misma enseñanza la comparte el Señor con nosotros. Primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros para distinguir una enseñanza sana en relación a una enseñanza falsa? ¿Qué hacemos nosotros? Pues obviamente, hermanos, conocer la sana enseñanza, conocer la verdad de Dios. Es la única manera de distinguir, hermanos, una falsa enseñanza en relación a la sana doctrina, a la sana enseñanza que hemos recibido de Dios. Pero si no conocemos la doctrina de Dios, la enseñanza, la instrucción de Dios, hermanos, si no la conocemos, ¿cómo vamos a diferenciar una falsa enseñanza? No la vamos a poder distinguir nunca. No, hermanos. Por eso hay muchos extraviados. Van por cualquier viento de doctrina porque no conocen la instrucción, la verdad de Dios. No la han asimilado, no la practican, no la defienden. Y por si fuera poco, hermanos, no solamente hay problemas de falsa enseñanza, de falsa doctrina. Hay instrucción, hay enseñanza que no es ni doctrina. ¿Qué podemos hablar nosotros de aquello que no es ni doctrina? Y abunda por todos lados, mis hermanos. En el tiempo del Señor Jesucristo,
Amados hermanos, el Señor señalaba la enseñanza, la doctrina que los fariseos imponían al pueblo. Aquella enseñanza que venía de los ancianos, de las costumbres, de las tradiciones. Y querían ponerle esa dura carga como doctrina al pueblo del Señor. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos, cuando hay una enseñanza de hombres? Lo que sucede, hermanos, que tarde o temprano, esa enseñanza de hombres va a invalidar la palabra de Dios. Le van a dar más importancia a la enseñanza de los hombres y van a dejar a un lado la verdad de Dios. No solo eso pasó en tiempo del Señor Jesucristo. Hoy lo vemos, hermanos. Lamentablemente lo vemos. Enseñanzas, doctrinas de hombres. Y sin ir muy lejos, hermanos, en nuestras asambleas. Enseñanza de hombre que las quieren poner como doctrina al pueblo del Señor. Yo sé que muchos aquí saben de que un tiempo atrás un hermano quería imponer el uso del sombrero a los siervos del Señor. Lo quería poner como doctrina porque él decía: el siervo del Señor debe de usar sombrero. Y el que no usa sombrero no puede servir en la obra. ¿De dónde sacó eso? Y lo quería poner como doctrina. ¿Aceptaríamos nosotros una enseñanza así? ¿Observaríamos una doctrina de esa clase? Y podemos mencionar, hermanos, cuánta enseñanza hay dentro del pueblo del Señor que no es instrucción, que no es enseñanza, que no es doctrina de Dios para normar la vida de fe del pueblo del Señor. Debemos de distinguir también y respetamos esos principios, porque en las asambleas hay prácticas en relación a la presentación al orden, pero no es doctrina, sencillamente es una práctica de orden. Por ejemplo, el hecho que en nuestras asambleas las mujeres se sientan de un lado y los varones de otro lado, hermanos, sabemos nosotros que eso no es doctrina. Eso no es doctrina, hermanos. Y el que me diga que eso es doctrina, pues está bien, yo le escucho, pero que me diga el texto bíblico, la base bíblica, donde se fundamenta para que él diga que eso es doctrina. No, hermanos, esa es una práctica de orden. ¿Cuánto daño hace eso? Un tiempo atrás llegó una pareja, esposos invitados. Ellos no conocían, hermanos, el movimiento, la organización de nosotros. Vinieron ellos como matrimonio, como pareja, y se sentaron los dos juntos allá atrás. Y se levanta un hermano de los nuestros. Va y les habla, y vemos nosotros que levanta a la esposa y la lleva al lado de los hermanos. Y vimos la molestia que causó eso. Ellos jamás volvieron a llegar. Jamás volvieron a llegar. Por otro lado, hermanos,
Alguien quería poner como doctrina diciendo, el siervo del Señor debe de usar zapatos amarrados. El siervo del Señor no debe de usar mocasinas. Y lo quería imponer como doctrina. Hablando de cubrimientos de las hermanas. Una hermana fue disciplinada porque llevó un color de cubrimiento diferente al resto de las hermanas y la disciplinaron. La disciplinaron. Pregunto, hermanos, si ustedes conocen la Escritura. Cuando la palabra del Señor habla de cubrimiento, ¿habla color del cubrimiento? ¿Habla talla del cubrimiento? ¿Tamaño del cubrimiento? ¿Marca del cubrimiento? Porque hasta ahí han llegado los hermanos. Imagínense. Esto por mencionar algunos casos. Pero los mandamientos de hombre, hermanos, no es doctrina, no es enseñanza sana. Y tarde o temprano, los mandamientos de hombre siempre van a invalidar la palabra del Señor. Cuando hablamos la palabra doctrina, resulta interesante para nosotros, hermanos, cuando nosotros vamos y hacemos una pequeña investigación en relación a la palabra en hebreo de esta palabra que estamos meditando, doctrina. A veces es provechoso hacer un examen en la palabra original con que fue escrita. Y es provechoso, hermanos, porque sabemos nosotros que el idioma hebreo, el idioma griego, es más rico en sentido y en palabras, en expresiones que el nuestro. Nuestro idioma es más limitado. En el original hebreo, la palabra doctrina, hermanos, es la palabra hebrea musar. Musar. A un principio yo creía que doctrina únicamente era enseñanza, instrucción. Pero la palabra musar, hermanos, es mucho más amplia. No solamente esta palabra musar habla de doctrina, de instrucción, de enseñanza, sino que también, hermanos, la palabra musar se usa para advertencia, para consejo, para corrección, para disciplina, para castigo. Y se usa indistintamente, hermanos, como 50 veces en el Antiguo Testamento. La palabra musar, disciplina, instrucción, enseñanza, advertencia, etc. Esta palabra musar aparece por primera vez en el libro de Deuteronomio. Luego, hermanos, en los escritos sapiensales, todos sabemos los escritos sapiensales, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Allí es muy usada esta palabra musar. Y en esa literatura sapiensal, hermanos, uno de los propósitos principales era enseñar sabiduría y doctrina al pueblo del Señor. Libro de Proverbios. Capítulo 1.
Versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina. Si ustedes hacen un pequeño análisis en una Biblia interlineal hebreo-español, ahí van a encontrar para entender sabiduría y musar. Porque ya vimos que la palabra musar significa también doctrina, enseñanza, instrucción y todo lo que hemos visto. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Esta era, amados hermanos, uno de los propósitos principales de la literatura sapiensal: enseñar sabiduría y doctrina al pueblo. Esta palabra musar, disciplina, corrección, enseñanza, etcétera, enseña, hermanos, a vivir correctamente en el temor al Señor, para que el hombre de Dios, para que el hombre sabio de Dios aprenda la lección antes de que la prueba o la tentación llegue, porque va a poder discernir que es un trato de Dios hacia él en su vida. Libro de Proverbios nuevamente. Capítulo 24, versículo 32. Dice: miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Repito, miré y lo puse en mi corazón. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad, hermanos? Miré, escuché la instrucción, escuché la verdad de Dios. Lo puse en mi corazón, dice Salomón. Lo vi y tomé consejo. Aprendió la instrucción de Dios. En una traducción, este mismo versículo nos lo dice, hermanos, una versión sin cambiar el sentido, pero lo podemos comprender de mayor manera. Me refiero a la versión de la Biblia de las Américas. Este versículo en la Biblia de las Américas dice: cuando lo vi, reflexioné. Sobre ello, miré y recibí instrucción. Y recibí musar, recibí doctrina, recibí enseñanza. ¿Cómo prepara el Señor nuestras mentes y nuestros corazones? ¿Cómo nos instruye? ¿Cómo esa verdad de Dios, hermanos, nos prepara a nosotros para poder discernir lo que venga en la vida? Esa capacidad la hace Dios a través de su Espíritu Santo, usando la palabra, instruyéndonos, conociendo más doctrina, conociendo de una manera cada vez mejor la verdad de Dios para nosotros. ¿Han oído ustedes una expresión en los desfiles cívicos militares? Normalmente el pueblo que ve opina.
cuando pasan aquellos militares desfilando a un mismo paso, en un orden tremendo. Nosotros vemos a esas personas, esos militares desfilando, y la gente dice, qué disciplinados son esos hombres. Lo que están diciendo es, qué adoctrinados están esos hombres. Están bien enseñados. Y el pueblo del Señor, hermanos, deberíamos de actuar bajo esa disciplina, bien enseñados por la verdad de Dios. Bien instruidos, hermanos, bien disciplinados. De ahí, hermanos, la importancia de prestar atención a la doctrina de Dios. La importancia de prestar atención a esta palabra musar, cómo Dios la emplea para transformarnos, para ese proceso de santificación que Él lleva en nuestras vidas. El Antiguo Testamento se vale de muchos verbos para subrayar la necesidad de una respuesta adecuada a esa instrucción, a esa enseñanza, a esa doctrina de Dios. Respuesta adecuada que nosotros en actitud, hermanos, de reverenciar y de someternos a la voluntad de Dios, debemos de acatar esa doctrina, esa enseñanza. Oír, obedecer, amar, recibir la doctrina, obtenerla, captarla, defenderla, guardarla. Que esa sea la actitud de nosotros. Pero cuando la Biblia habla en aspecto negativo de aquellos que no les interesa la verdad de Dios, la doctrina, la instrucción, la enseñanza de Dios, la Biblia se refiere a ellos con términos relacionados como aquellos que no aman la verdad, aquellos que odian la verdad, rechazan la verdad de Dios, detestan y abandonan esa verdad. Bueno, hermanos, cuando se presta atención cuidadosa a la instrucción, cuando se presta la atención debida a esa verdad de Dios, a esa enseñanza, a esa instrucción, trae beneficios a nuestra vida. Nosotros hemos sido beneficiados al recibir esa verdad de Dios, aplicarla en nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, el prestar atención cuidadosa a esa enseñanza trae vida para nosotros. Libro de los Proverbios. Capítulo 4, versículo 13. 4:13. Retén el consejo. No lo dejes. Guárdalo. Porque eso es tu vida. Prestar atención a esa enseñanza, a esa doctrina de Dios trae vida. Trae honra para el que la practica. Proverbios 1:9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello.
Trae sabiduría también. Proverbios 8:33. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. Y sobre todo, agrada a Dios. Agrada a Dios cuando le prestamos atención a esa instrucción de Dios para nosotros. No observarla, hermanos, acarrea muerte. Acarrea muerte a aquellos que la odian, que la rechazan, a aquellos que no la reciben. Trae muerte rechazar la verdad de Dios. Proverbios 5:23. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Hermanos, solamente lo que estamos compartiendo es algo tan básico, porque en relación a esta palabra musar hay tanta cosa que yo sigo aprendiendo cada vez que medito en esto. Porque la mente de Dios es inmensa, hermanos, y nuestra mente es finita. Él quisiera, hermanos, que nosotros asimiláramos esas grandes verdades, pero, hermanos, imposible para nosotros. Imposible para nosotros. Y estamos hablando únicamente de una palabra. Y la estamos meditando en el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, la palabra doctrina, enseñanza, corrección, en el Nuevo Testamento, en el idioma griego ahora, hay 3 palabras y tienen casi el mismo uso que musar allá en el Antiguo Testamento. La primera es didascalia. Didascalia, y es lo que observamos nosotros en el primer texto que leímos. Didascalia, que se refiere específicamente a doctrina. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo a la sana discalia. Hay otra palabra, didache, la enseñanza de los apóstoles. Todos hemos leído el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí la palabra doctrina en griego aparece en las Biblias interlineales, la palabra didache, la enseñanza de los apóstoles. Y por último, hermanos, cuando se refiere a doctrina, cuando se refiere a verdad de Dios, está la palabra logos. Y se refiere específicamente al Señor Jesucristo. La palabra viviente, la mayor revelación, hermanos, de Dios al hombre. El Señor Jesucristo, la palabra de vida, la palabra viviente. Juan 1:1 en el principio, ¿verdad? Era el verbo y el verbo era con Dios. Hermanos, para concluir, una conclusión nada más. Y es de reconocer que la doctrina, la verdad de Dios,
De Él proviene, de nadie más. Una sola revelación, una sola inspiración viene de Dios. De Él proviene toda verdad. Esa sana doctrina, esa sana enseñanza, que bendito el Señor, hermanos, en nuestras asambleas practicamos para gloria de Dios y para nuestra bendición. Que Él bendiga su palabra.